Eduardo de Woodstock ostentó numerosos títulos. Fue príncipe de Gales y de Aquitania, el primer duque de Cornualles, uno de los caballeros fundadores de la Orden de la Jarretera, el campeón de Crécy y Poitiers y el héroe de la Guerra de los 100 Años. Sin embargo, en la historia es mejor recordado como Eduardo, el Príncipe Negro. Como primogénito del rey, Eduardo era el heredero al trono, pero los príncipes vienen y van. Fue su destreza en combate la que cimentó su legado, no sus títulos, y aunque nunca llegó a ser rey, hoy se le recuerda como uno de los líderes militares más grandes de la Inglaterra medieval. Bienvenida a Ecos del Pasado, donde desentrañamos las vidas de las figuras que forjaron el rumbo de la historia. Y hoy exploraremos la fascinante trayectoria de un guerrero cuya leyenda perdura, a pesar de que la corona nunca adornó su cabeza. Prepárense para descubrir cómo un príncipe, destinado a reinar, se convirtió en un héroe de batalla cuya influencia resonó mucho más allá de su tiempo. Eduardo nació el 15 de junio de 1330 en Woodstock, una ciudad de Oxfordshire, Inglaterra. Era el hijo mayor del rey Eduardo III de Inglaterra y la reina Felipa de Henao. Su icónico apodo, el Príncipe Negro, no fue contemporáneo, y su origen exacto permanece desconocido. Lo único que sabemos es que ya se utilizaba comúnmente en el siglo XVI. Durante su vida, se le conocía simplemente como Eduardo de Woodstock. La teoría más popular sugiere que los cronistas posteriores adoptaron el sobrenombre debido a la preferencia de Eduardo por vestir armadura negra. Otra idea postula que fue una creación francesa, surgida de su temible reputación en batalla durante la Guerra de los 100 Años. Sin embargo, ambas sugerencias carecen de pruebas concluyentes. Cuando Eduardo nació, Inglaterra se encontraba en un periodo de agitación. Su abuelo, Eduardo II, había sido depuesto en enero de 1327 por su esposa, Isabel de Francia, y el amante de esta, un noble inglés llamado Roger Mortimer. Su hijo, Eduardo III, se convirtió en rey de Inglaterra nominalmente, pero al no haber alcanzado la mayoría de edad, su madre Isabel actuó como regente, mientras el ambicioso Mortimer ejercía el poder de facto sobre el reino. Aunque solo era un adolescente, Eduardo III no era fácil de dominar. Desde temprano comprendió las maquinaciones de su madre y Roger Mortimer, y se dio cuenta de que, mientras viviera, representaba una amenaza para el precario control de Mortimer sobre el poder. Así, silenciosamente, fue reuniendo apoyo para sí mismo, mientras Mortimer estaba ocupado luchando contra Escocia. Cuando llegó el momento oportuno, en octubre de 1330, solo unos meses después del nacimiento de nuestro Eduardo, su padre lanzó un ataque sorpresa contra Mortimer en el castillo de Nottingham. Algunos historiadores han sugerido que fue el nacimiento de Eduardo de Woodstock lo que impulsó a su padre a actuar, por temor a la vida de su hijo. Ahora que había un heredero legítimo al reino, el control de Mortimer sobre el poder era aún más débil, y el rey Eduardo temía que pudiera intentar eliminar al recién nacido príncipe. Afortunadamente, las cosas resultaron bien para los Eduardos. El ataque a Nottingham fue un éxito. Mortimer fue capturado, encarcelado en la Torre de Londres, declarado culpable de traición y ahorcado. Tras su muerte, el joven Eduardo III, de 18 años, comenzó su reinado en serio. Pero las cosas se complicaron aún más cuando el rey Carlos IV de Francia murió sin herederos varones. Eduardo III, como su sobrino, era su pariente varón más cercano, por lo que decidió reclamar el trono de Francia. Sin embargo, también lo hizo el primo de Carlos, Felipe VI, quien se convirtió en el nuevo rey con el apoyo de la nobleza francesa. Eduardo no estaba dispuesto a dejar pasar esto sin más, y así desencadenaron uno de los conflictos más infames de la historia, la Guerra de los 100 Años, que en realidad duró 116 años, aunque ese nombre no sonaba tan bien. Parece que Eduardo de Woodstock heredó el carácter fogoso de su padre. Lo poco que se ha escrito sobre su infancia sugiere que el joven Eduardo se adaptó al entrenamiento de caballería con gran facilidad, y en su mayoría evitó las búsquedas académicas en favor de las caballerescas. El historiador del siglo XIV, Jean Froissart, dijo esto de él: este noble príncipe, quien desde el día de su nacimiento no abrigó más pensamiento que la lealtad, la nobleza, el valor y la bondad,
y estaba imbuido de una destreza tan noble que deseaba todos los días de su vida dedicar toda su intención a mantener la justicia y el derecho. Sí, los historiadores medievales eran bastante generosos con los cumplidos para el joven Eduardo de Woodstock. Pintaron un cuadro de que estaba destinado a grandes cosas desde su nacimiento. Pero debemos señalar que todo esto fue escrito después de sus éxitos en la guerra. Por ahora, el príncipe era solo un niño que fue nombrado regente nominal del reino en 1338, cuando el rey partió hacia Flandes en anticipación de la guerra con Francia. Un año antes, su padre ya lo había nombrado duque de Cornualles, siendo de hecho el primer duque de Cornualles, un título que desde entonces ha recaído en el hijo mayor superviviente del monarca y heredero al trono. Y luego, en 1343, el rey también nombró a Eduardo príncipe de Gales. Así, ya estaba construyendo un impresionante currículum para sí mismo, a pesar de ser aún demasiado joven. Pero, ¿qué son los títulos para un caballero sin gloria en la batalla? Para ser justos con el príncipe, no le llevó mucho tiempo involucrarse en la acción. El 11 de julio de 1346, Eduardo, de 16 años, zarpó con su padre hacia Normandía. A la mañana siguiente desembarcaron en Laog, e inmediatamente el rey reunió a sus lores más confiables en una colina cerca de la costa y los armó caballeros. No estamos aquí para discutir la Guerra de los 100 años en profundidad, solo el papel del príncipe Eduardo en ella. Pero sería justo decir que hasta ahora la guerra había sido algo menos que un éxito rotundo para Inglaterra. Algunos incluso podrían decir que esta campaña era una victoria obligada para el rey Eduardo III. Hasta ese momento, la estrategia francesa de atrincherarse defensivamente y negarse a dejar que los ingleses los arrastraran a una batalla abierta había dado sus frutos. Así que el rey Eduardo decidió confundir al enemigo. Varios de sus aliados dirigieron pequeñas partidas de saqueo por todo el reino francés, mientras que solo el rey y un puñado de confidentes sabían dónde desembarcaría la fuerza principal, para que los franceses no tuvieran tiempo de establecer una posición defensiva. La estrategia funcionó. El grueso de las fuerzas francesas esperaba la llegada de su enemigo en Gascuña, en el sur, mientras que la región donde realmente desembarcó el ejército inglés, la península de Cotentín en el norte, estaba prácticamente desprotegida. Las fuerzas del rey Eduardo no tuvieron problemas para desembarcar, reabastecerse y saquear la campiña. Todo lo que tuvieron que enfrentar fue alguna milicia ocasional de campesinos mal entrenados. La táctica del rey se conocía como chevauché, una incursión militar diseñada para desmoralizar y saquear al enemigo tanto como fuera posible, quizás para incitar al rey francés Felipe VI a una batalla abierta. No fue hasta que los ingleses llegaron a la ciudad de Caen a finales de julio cuando encontraron una resistencia real. Aún así, los franceses fueron superados en número 10-1 y cayeron durante el asalto inicial. Aún así, contamos esto como la primera batalla propiamente dicha de Eduardo de Woodstock, incluso si tuvo ruedas de entrenamiento. El ejército inglés se dividió en 3 divisiones. El rey dirigía el cuerpo principal, 3 condes comandaban la retaguardia y el príncipe fue puesto a cargo de la vanguardia junto con los condes de Northampton y Warwick. En agosto, los ingleses comenzaron a marchar a lo largo del Sena. Saquearon y quemaron Poissy y se dirigieron a París. Alarmado, el rey Felipe ofreció a su homólogo inglés lo que quería: un desafío para encontrarse en batalla en el río Somme. El enfrentamiento parecía comenzar a favor de los franceses. Llegaron primero al río y tuvieron tiempo de prepararse. Mientras tanto, los ingleses, poco familiarizados con el terreno, lucharon por encontrar un lugar seguro para cruzar el Somme. Finalmente, abandonaron los planes de cruzar el río y, en cambio, se retiraron hacia la aldea de Crécy, con los franceses pisándoles los talones. La batalla de Crécy se libró el 26 de agosto de 1346.
Los franceses superaban significativamente en número a las fuerzas inglesas, pero habían sido movilizados con prisa y estaban mal equipados. La falta de escudos, en particular, permitió a los arqueros ingleses convertirlos en blancos fáciles. Aún así, era un ejército numeroso y golpeó la vanguardia inglesa con toda su fuerza, con el príncipe justo en medio de la acción. Según la historia, el rey Eduardo se negó a reforzar su vanguardia durante el combate inicial, queriendo ver de qué estaba hecho el príncipe. Dio órdenes de no enviarle ayuda mientras su hijo viviera. Dales mi orden de dejar que el muchacho gane sus espuelas, porque si Dios lo ha dispuesto, deseo que el día sea suyo. Y de hecho, así fue. Eventualmente, mientras los hombres de armas resistían y los arqueros lanzaban flechas, la caballería llegó por detrás y puso en fuga al desorganizado ejército francés. El rey de Francia escapó, pero muchos de sus nobles aliados no tuvieron tanta suerte. La batalla de Crécy fue más que una victoria definitiva para Inglaterra. Fue una humillación para la corona francesa y un triunfo para Eduardo, el príncipe negro. Tras la batalla de Crécy, los ingleses aprovecharon la ventaja sitiando la ciudad portuaria de Calais, una valiosa ubicación estratégica. El asedio duró casi un año, Pero finalmente la ciudad se rindió y Calais quedó en manos del rey Eduardo. En el papel podría parecer que los ingleses estaban arrollando a Francia, pero hay un hecho indiscutible de la guerra que nadie puede pasar por alto. Las guerras son muy costosas. Las arcas tanto del rey Eduardo como de Felipe se estaban vaciando, por lo que decidieron poner una pausa a la guerra. En septiembre de 1347, ambas partes firmaron la Tregua de Calais, que en su mayoría favorecía a los ingleses. Esto les dio 8 años de respiro, salvo alguna escaramuza menor ocasional, por supuesto. Era impensable que franceses e ingleses no lucharan en absoluto durante tanto tiempo. Durante esos 8 años, Eduardo de Woodstock se ocupó principalmente de asuntos internos. En 1348, su padre estableció la Orden de la Jarretera, una orden de caballería que hasta el día de hoy es uno de los más altos honores de Gran Bretaña. El príncipe Eduardo fue, por supuesto, nombrado miembro junto con otros 24 caballeros fundadores. Los estatutos originales de la orden se han perdido en las brumas del tiempo, y la transcripción más antigua que sobrevive data del siglo XVII. Sin embargo, todos giraban en torno a la caballería y evocaban la leyenda del rey Arturo. En este período, cuando los caballeros eran tan estimados, los torneos volvieron a ponerse de moda, y el príncipe negro participó en muchos de ellos a lo largo de su vida. Pero la vida no podía ser solo justas, salvar doncellas y matar dragones, que es lo que asumimos que hacían los caballeros en aquel entonces. Eventualmente, Eduardo de Woodstock tuvo que regresar a la dura tarea de luchar contra los franceses. Específicamente, fue a petición continua de los aliados de su padre en Gascuña, que, aunque era un ducado francés, estaba bajo el control del rey Eduardo. Así que este era el momento perfecto para reanudar las hostilidades con Francia. Pero con una excepción. El príncipe dirigiría su propio ejército en una gran chevauchée por el sur de Francia, mientras el rey Eduardo se reuniría con sus aliados en el noroeste de Francia y causaría estragos en Bretaña. Hubo una sustitución también del lado francés. El rey Felipe VI murió en 1350 y fue sucedido por su hijo Juan II, también conocido como Juan el Bueno. En el verano de 1355, Eduardo, el príncipe negro, comenzó a reunir sus tropas y suministros y partió en septiembre, llegando 10 días después a Burdeos, la capital de Gascuña. El ejército anglo-gasco, que contaba con entre 6.000 y 8.000 soldados, partió de Burdeos a principios de octubre y se dirigió hacia el este, con la intención de saquear el condado de Armagnac, para deleite de los señores gascones que no apreciaban a sus vecinos. Recuerden que la chevauchée era una incursión rápida diseñada para destruir y desmoralizar, no para enfrentarse al ejército enemigo en batalla. Eduardo de Woodstock evitó los largos asedios a ciudades fuertemente fortificadas
y en cambio se centró en pequeños pueblos y aldeas, con especial énfasis en quemar molinos para destruir el suministro de grano del enemigo. Desafortunadamente para los nobles oponentes, estos no comprendieron la naturaleza de la chevauchée y en cambio se preparaban para una gran batalla campal. Juan I, conde de Armagnac, concentró sus fuerzas y suministros dentro de la fortificada ciudad de Toulouse. Su fuerza era mayor que la de sus enemigos, por lo que el conde esperaba que el príncipe negro asediara la ciudad o se retirara con el rabo entre las piernas cuando viera a lo que se enfrentaba. Eduardo de Woodstock no hizo ninguna de esas cosas. En cambio, cuando llegó a Toulouse, simplemente se burló de Armagnac y siguió cabalgando. Se dirigió al sur y vadeó los ríos Garona y Ariège, una táctica audaz que era impensable para quienes conocían la zona y que no pareció ocurrírsele a Armagnac. Curiosamente, el conde no persiguió al príncipe. En cambio, Eduardo continuó saqueando la campiña sin impedimentos, llegando a la ciudad de Carcassona a principios de noviembre y luego, finalmente, a la ciudad portuaria de Narbona, en la costa mediterránea de Francia. Ambos lugares eran pueblos fantasmas cuando llegó, y toda la gente había huido o se había fortificado dentro de la ciudadela en el centro de la ciudad. En ambas ocasiones, Eduardo se negó a perder el tiempo tratando de penetrar las defensas. En cambio, se contentó con quemar y saquear todo lo demás antes de seguir su camino. Después de haber saqueado el sur de Francia de una costa a otra, era hora de que Eduardo regresara a Gascuña. En su viaje de regreso, Armagnac se le acercó con su ejército, pero por razones desconocidas se negó a enfrentarse al príncipe negro en una batalla total. En cambio, ambas partes se conformaron con escaramuzas menores, lo cual era extraño, dada la magnitud del daño que Eduardo había causado al reino francés. De hecho, es tan desconcertante que algunos historiadores creen que las dos partes podrían haber tenido algún entendimiento secreto, y Armagnac estaba haciendo lo mínimo por las apariencias. Cualesquiera que fueran las circunstancias, en diciembre, Eduardo estaba de regreso sano y salvo en Burdeos con todo su botín. Una historia cuenta que el ejército inglés tenía tanto botín que tuvo que deshacerse de toda la plata para hacer espacio para el oro y las joyas. Probablemente eso no sea cierto, pero sí es cierto que la gran chevauchée de Eduardo había sido un gran triunfo, por lo que, como era de esperar, inmediatamente comenzó a planear otra. La segunda chevauchée de Eduardo comenzó en agosto de 1356. Su ejército era aproximadamente del mismo tamaño que antes, pero esta vez partió de Bersac y viajó hacia el norte. Presumiblemente, la intención original era reunirse en algún punto intermedio con otro ejército que venía de Normandía y estaba comandado por el duque de Lancaster. Sin embargo, el rey francés, Juan II, estaba decidido a no permitir que eso sucediera, y quería enfrentarse al príncipe negro en una batalla campal. Inicialmente, la chevauchée transcurrió igual que la primera. Las tropas de Eduardo saquearon la campiña francesa, encontrando poca o ninguna resistencia. Pero esta vez, el ejército francés se dirigía hacia él. Cuando se enteró de esto, Eduardo de Woodstock no se opuso a la idea de una batalla abierta, pero solo bajo condiciones favorables, específicamente si lograba unirse con Lancaster antes de toparse con los franceses. A principios de septiembre, el ejército de Eduardo llegó a Tours. Lancaster no estaba lejos, pero desafortunadamente para el príncipe negro, el rey Juan estaba aún más cerca. Cuando se hizo evidente que no podía contar con refuerzos, Eduardo marchó con su ejército hacia el sur, buscando una posición más ventajosa. La encontró en Poitiers, una zona protegida por obstáculos naturales como árboles y marismas, y que solo ofrecía a los franceses dos rutas de ataque. A pesar de estos inconvenientes, el rey Juan seguía dispuesto a luchar. Sus consejeros lo convencieron de que cualquier cosa que no fuera a aplastar sin piedad a los ingleses habría sido una humillación, dado lo que Eduardo había hecho el año anterior, especialmente porque el ejército francés duplicaba en tamaño al inglés. Desafortunadamente para él, eso fue exactamente lo que estaba a punto de suceder. Una humillación de proporciones astronómicas,
y uno de los mayores desastres militares de toda la Europa medieval. Los acontecimientos comenzaron la mañana del 19 de septiembre, curiosamente, con un intento de retirada. Eduardo y sus tropas intentaron escapar al amparo de la oscuridad. Quizás no confiaba en sus posibilidades, o quizás, como algunos han sugerido, fingió la retirada para incitar a los franceses a cargar contra él. De cualquier manera, eso fue lo que pasó. Como el ejército francés era grande y el espacio era limitado, Juan lo dividió en 4 divisiones y las envió una tras otra. Fue como esas escenas de películas de artes marciales, donde el héroe vence a 10 villanos uno por uno, porque esperan educadamente su turno en lugar de atacar todos a la vez. Básicamente, eso fue lo que ocurrió aquí. La primera oleada fue rápidamente despachada por los arqueros de Eduardo. La segunda oleada, liderada por Carlos de Valois, hijo y heredero del rey Juan, luchó con la mayor ferocidad, pero aún así fue superada. La tercera oleada, liderada por el hermano de Juan, el duque de Orleans, ni siquiera atacó. Se retiró, dejando solo la cuarta oleada, liderada por el propio rey. En esa última oleada, Eduardo atacó con todo lo que le quedaba, asegurándose de que nadie saliera ileso. Al final, Eduardo, el príncipe negro, no solo ganó el día, sino que también tomó prisionero al rey de Francia. Obviamente, la captura del rey francés cambió la dinámica de la Guerra de los 100 años. Eduardo, el príncipe negro, fue aclamado como un héroe al regresar a Londres con su valiosa carga en abril de 1357. A instancias del Papa, se acordó una tregua entre las dos partes mientras negociaban una solución permanente. Pero como la guerra duró más de un siglo, ya sabemos que no encontraron una solución en el corto plazo. El primer Tratado de Londres se firmó el 8 de mayo de 1358. Como era de esperar, favoreció en gran medida a Inglaterra, que solicitó grandes concesiones territoriales en Francia y un rescate de 4 millones de coronas de oro por Juan II. Sin embargo, todos sus recientes éxitos hicieron que el rey Eduardo se volviera un poco demasiado confiado, y ahora pensaba que tenía una oportunidad genuina de tomar toda Francia. Cuando la Asamblea Francesa no logró reunir el dinero para el rescate, Eduardo propuso el Segundo Tratado de Londres, que era aún más unilateral. Básicamente, exigió la mitad del reino francés, probablemente sabiendo que sería rechazado, dándole así una razón para volver a la guerra. Lo que hizo en 1359. El príncipe negro tuvo un papel mucho más discreto esta vez, simplemente liderando la retaguardia del ejército de su padre. El plan del rey Eduardo era marchar a Reims, la ciudad donde tenían lugar las coronaciones francesas, capturarla y coronarse a sí mismo como el nuevo rey de Francia. Desafortunadamente para él, todos lo sabían, así que cuando llegó, encontró una ciudad bien abastecida y bien defendida, sin intención de rendirse. Sitió la ciudad, pero se vio obligado a levantar el asedio después de solo 2 meses debido a la falta de suministros. El ejército se retiró a la campiña francesa, con la esperanza de encontrar suficientes provisiones para un nuevo intento de asedio a París. Pero este transcurrió exactamente igual que el primero. Se estaba haciendo evidente que el rey Eduardo se había lanzado a su campaña sin suficiente preparación. La falta de alimentos, combinada con los constantes ataques de guerrilla franceses, había diezmado al ejército inglés y destruido su moral. El rey Eduardo se vio obligado a reconocer la derrota sin una sola batalla y dejó a su hijo a cargo de asegurar la paz entre las dos partes. Eduardo de Woodstock y el Delfín francés redactaron el Tratado de Bretigny en mayo de 1360. Ya no era tan favorable para Inglaterra, pero el rey Eduardo aún así obtuvo aproximadamente un tercio del reino francés. Casi todo al sur del río Loira era suyo, y a cambio, renunció a todas las pretensiones sobre el trono francés. El rey entregó las provincias de Aquitania y Gascuña a Eduardo de Woodstock, quien ahora se autodenominaba Príncipe de Aquitania y Gascuña. El Tratado de Bretigny trajo una década de paz entre Inglaterra y Francia, un tiempo durante el cual Eduardo de Woodstock realizó otras actividades. Se casó con Juana de Kent en 1361 y tuvieron 2 hijos juntos, Eduardo y Ricardo. A mediados de la década de 1360,
se involucró en la Guerra Civil Castellana, poniéndose del lado del rey Pedro contra su medio hermano, el conde Enrique II. Desafortunadamente, Eduardo apoyó al bando equivocado aquí, aunque ayudó a Pedro a asegurar la victoria y el trono en la batalla de Nájera en 1367. El rey castellano no cumplió su parte del trato. Se negó a devolver la gigantesca suma de dinero que Eduardo le había prestado para financiar su ejército y no cedió los territorios que le había prometido. En consecuencia, Eduardo rompió su alianza, lo que permitió al conde Enrique regresar, matar a Pedro y convertirse en el nuevo rey de Castilla. Como era de esperar, no era un gran admirador de Inglaterra y se convirtió en un firme aliado de Francia en los conflictos que siguieron. A pesar de estar en el lado victorioso de la guerra, Eduardo se encontraba ahora en apuros financieros, debido al costoso apoyo que había brindado a Pedro. En 1368 impuso un fuage, también conocido como impuesto de chimenea, lo que no sentó bien a los lores de Aquitania, quienes se rebelaron contra el Principado en 1369. Más de 900 castillos y ciudades renunciaron a su lealtad al príncipe Eduardo y juraron fidelidad al rey Carlos V de Francia. El monarca francés estaba encantado con este desarrollo y reanudó la Guerra de los 100 años, esta vez firmemente en control. Para empeorar las cosas, la salud de Eduardo había comenzado a declinar rápidamente. Estaba tan mal que, para cuando había reunido un ejército, estaba demasiado débil para montar a caballo y tenía que ser transportado en una litera. Solo estuvo presente en una batalla más, un asedio para retomar la ciudad de Limoges en septiembre de 1370. Solo dirigió las operaciones, ya que no podía luchar más. Pero después de Limoges, Eduardo estaba demasiado enfermo incluso para eso. Regresó a Inglaterra en 1370 y en 1372 renunció al Principado de Aquitania y Gascuña. Los últimos años de la vida de Eduardo los pasó luchando, no en el campo de batalla, sino en el Parlamento, contra una facción política rival liderada por su hermano Juan de Gante, el duque de Lancaster. Con su padre ya anciano, Gante quería sucederlo como rey, aunque Eduardo era el heredero. Pero incluso si la salud de Eduardo impedía un largo reinado, él todavía quería el trono para su hijo superviviente, Ricardo. Finalmente, ambos obtuvieron lo que querían, más o menos. Eduardo el Príncipe Negro nunca llegó a ser rey. Murió el 8 de junio de 1376, muy probablemente de disentería. Su padre, el rey Eduardo III, murió un año después, pero antes de hacerlo, estableció una clara línea de sucesión para su nieto, quien se convirtió en el rey Ricardo II de Inglaterra. Juan de Gante tampoco llegó a ser rey, pero su continua influencia y el hecho de que vivió otros 25 años le permitieron ayudar a su propio hijo, Enrique, a deponer a Ricardo en 1399 y convertirse en el nuevo rey de Inglaterra, el primero de la Casa de Lancaster. Esperamos que hayan aprendido algo nuevo hoy. Nos vemos la próxima vez.